las últimas semanas. Y me da mucho gusto que esta noche aquí esté en la nota dura Gabriela Cuevas, senadora. Gracias, senadora, por estar. Buenas noches. ¿Cómo estás? Al revés, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal tu día? Intenso, podríamos decirlo, sí. Vienes de una gira de trabajo, ¿verdad? Vengo de una gira de trabajo el sábado, de un anuncio el día de ayer y de todas las repercusiones del día de hoy. De todas las repercusiones. Empezaste temprano, te veía en varias entrevistas en radio. Y por supuesto, bueno, pues varios hoy saltaron, ¿eh? Está el nieto del Bester Gordillo, por supuesto la apertura de las puertas también a Cuauhtémoc Blanco, pero llamó la atención particularmente Gabriela Cuevas, senadora panista. ¿Por qué crees que ha llamado la atención, Gabriela Cuevas? ¿Por qué este foco sobre ti? Creo que habrían dos partes, ¿no? El foco PAN, que creo que tiene que ver no solo con que les enoje la decisión, sino con lo poco previsible que era. Yo no he sido nunca de estas panistas, digamos, que esté pues ni echando pleito al interior del PAN. He procurado siempre construir, entregar buenos resultados. He ganado todas las candidaturas a las que me he postulado. Y sí parecía como una panista pues bastante promedio en términos de no hacer grandes desórdenes internos y de enfocarme mucho más a mi trabajo propio o del Senado, del cargo que estoy ocupando. Del lado, pues sí, de la sociedad, veámoslo mucho más amplio, me parece muy natural, pues porque no parecía que hubiera una cercanía ni ideológica ni programática sorpresa. Y que incluso hace 13 años fue de abierta confrontación con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí es muy explicable la sorpresa. Me parece que eso todos sabíamos que iba a suceder. ¿Cuándo decides salir del PAN? ¿Cuál es la gota que derrama el vaso en tu caso? Que dices, no, esto ya es, después de lo que es estar en el PAN, esto ya no lo puedo soportar y me voy. Creo que hay varias cosas y es como que fue un desgaste paulatino, Javier. No sé si fue algo tajante, no. Fue como un desgaste que viene ya de algún tiempo atrás. Yo empecé en el PAN en 1994, hace más de 23 años, y empecé muy convencida de que la labor de un político en México tenía que ser la democracia, lograr que en México el voto contara. Me parecía también muy importante el combate a la pobreza, la grave desigualdad que existe en nuestro país. En México, nada más porque si naces de algún lado de la calle, eso va a condenarte a ver si tienes estudios o no, si puedes ir a un hospital o no. ¿Y con esos objetivos planteados hiciste algo? Sí, he trabajado todos estos años. Yo creo que lo más fácil de medirlo fue mi gestión como jefa delegacional, donde amplié en un 40% la red de Cendis, donde metí un programa de alimentación, un programa educativo, tuvimos también una red muy importante de parques públicos. Yo creo que en la política pública es donde es más fácil materializarlo. Ahora, por ejemplo, en el Senado, que sería lo más reciente, ahí está una reforma constitucional en materia de refugiados. Hay una agenda muy importante en temas de derechos humanos sobre nacionalidad, sobre migrantes. ¿Qué tú pusiste sobre la agenda? Que yo puse, o sea, iniciativas que presenté y en el caso de los refugiados que hoy está Entonces aprobada. Dices, ¿es un desgaste que se dio de meses atrás, años atrás? Yo creo que sobre todo meses. Yo creo que esta última parte ha sido... Los últimos 6 meses. Ha sido complicada para los panistas, para quienes crecimos. Yo entré en el PAN de Carlos Castillo Peraza. Quienes crecimos en ese PAN, ¿no? Yo a los 15 años entré a Acción Juvenil. Cuando vas creciendo, cuando vas acompañando tu propia vida con una generación que decides un día ir a hacer una colecta de víveres para los indígenas de la Sierra Tarahumara, cuando vas también desde muy joven a hacer una resistencia civil pacífica contra el fraude electoral, cuando vas teniendo esas experiencias, por supuesto que el PAN se vuelve parte de tu vida, de quién eres, de lo que crees. Sí. Pero también conforme vas creciendo, pues vas viendo con mayor claridad ciertas realidades. Y de lo que he visto en estos últimos años, Javier, y que creo que es lo que realmente me cuestionó, es trabajamos durísimo para que en el año 2000 hubiera un cambio político en México. Sí. Pero en lo que se convirtió no fue en la transición democrática que la gente y que el mundo esperaba. Y eso fue una eso te tomó 17 partidista. años. Soy una persona como de fe y ideales y un poco aferrada, sí. Pero ver que ya tras 18 años hemos estado en un
tema de alternancias y no de una verdadera transición donde es que con tus el respuestas modelo me da cierta político... impresión que en realidad no te molestó nada del PAN. O sea, con tus respuestas en realidad lo que me haces ver es como hay una cierta decepción política al interior del partido, pero en realidad hay un cierto descontento de la manera en la que se hace el propio sistema o el propio gobierno. En realidad no te molestó Ricardo Anaya, a ti. Hay partes, ¿no? Yo creo que el tema de fondo es que ya no encontré en el PAN lo que yo esperaba que era esta verdadera transición democrática en México. Ahora, también ¿qué fue pasando en todo este tiempo? Pues no solamente es darte cuenta que donde has trabajado 23 años no es el vehículo democrático que esperabas, sino también la posibilidad de, digamos, en este contexto de un México confrontado, enojado, dividido, el PAN tampoco iba a ser ahorita una opción para poder vencer ese encono, esa diferencia, esa división. La gente pensaría que estás mucho más cercana a José Antonio Meade ideológicamente que López Obrador. Lo único que me vincularía ideológicamente es que fui al ITAM, pero estudié ciencia política, no economía. Entonces, también ahí hay matices. Más allá de, digamos, de ideologías, porque, digamos, ahorita enumerabas toda la lista de personas que están ya apoyando a López Obrador, me parece que se ha convertido en una candidatura mucho más basada en metas país que en un proyecto ideológico. ¿Qué metas país? En un tema digamos, de regenerar el tejido social, un tema de reconciliación nacional, de búsqueda de paz que nos surge. Otra premisa que me parece importantísima, tener equidad, tener un poco más de igualdad, o al menos menos desigualdad en nuestro país. Es gravísimo cuando revisamos no solo los números fríos, las historias que hay en nuestro país. Sí. Todos los días nos topamos con más allá de la ideología, dices, López Obrador, lo que me ofreció fue que tiene un proyecto incluyente y tiene las ganas de transformar de fondo la realidad que vivimos en el país. Y eso es lo que me pareció muy atractivo. No es un tema que digas, ay, sí voy a dejar la ideología y ahora me la cambio. A ver, crecí 23 años en el PAN, no es que el PAN va a seguir siendo parte de mi historia. ¿Cuál es tu ideología? ¿Dónde te pones? Pues depende. Yo creo que en temas económicos sí soy un poco centro derecha, pero en una agenda, digamos, como moralina, sí me considero una persona sumamente liberal. Entonces, esta parte también donde estabas a la izquierda, a la derecha, y entonces si crees en el libre mercado también eres de una mochilería bárbara, me parece que ya dejó de existir hace mucho tiempo. E insisto, hoy hay una plataforma programática, hay una plataforma de unir a México que creo que nos hace mucha falta y que es el único candidato que está haciendo claramente esta convocatoria. A ver, ahora, nada más para concluir la parte PAN. Sí. Del PAN no me quedo enojada, Javier. Digamos, sí, estas últimas horas y la reacción que ha tenido el PAN es absolutamente lamentable. Pero yo no me voy enojada del PAN, no me voy porque me haya peleado con Ricardo Anaya o con alguien. No, como no muchos. Traigo un pleito. A ver, Javier Lozano se peleó. Muchos. María Luisa Calderón también se peleó. Margarita Zavala también se peleó. Muchos y con justicia. Tú eres entonces el primer caso que dicen, no, en realidad no me salgo del PAN por Anaya. No, a ver, yo no tengo ningún agravio de Anaya. O sea, ni de su equipito, no tengo agravio. ¿Tú no eres rebelde del PAN? No, la verdad no soy una rebelde del PAN. Nunca lo fui, nunca he estado digamos, en eso. Sí son mis amigos, los quiero entrañablemente, pero yo no tengo un pleito con el PAN, estoy agradecida con el PAN porque, insisto, crecí ahí. He tenido 6 cargos de elección popular con las siglas del PAN, Javier. No me voy con ningún resentimiento, me voy con una inmensa gratitud a los militantes, a los amigos que hice, a una institución que me dio oportunidades. La lectura, por lo menos externa, es lo que está haciendo Gabriela Cuevas es en represalia por no darle una diputación. Es que esa no es la lectura externa, ese es el comunicado del PAN. O sea, y yo creo que el PAN no asimila bien los rechazos. Se volvió un PAN muy monolítico. Miren, el PAN que crecí, va a sonar como ya de viejita, pero en el PAN que crecí, que no estoy tan viejita, pero sí son muchos años de militancia, había debate interno. Ibas al Consejo Nacional y debatías. Ibas a tu grupo parlamentario y debatías. Pero perdón, y o sea, ¿tú estás esperando encontrar en Morena debate interno? Hay mucho más de lo que yo vi en la Asamblea Constituyente, lo que he visto en el Senado de mis compañeros.
es una diferencia abismal en la posibilidad de dialogar y de construir un proyecto juntos de lo que se vio, al menos lo que yo vi en estos últimos años en el PAN. Yo crecí, insisto, en un PAN donde el debate era bueno adentro porque además generaba que después fueran buenos tribunos, ¿no? Tenías como esta diversidad y es lo que te explica que luego haya gente muy elocuente y ves a Javier Corral y ves a muchos que crecieron en esas generaciones. Ahora, insisto. Ese es el tuit justamente de Acción Nacional. Respetamos la decisión de la senadora Gabriela Cuevas con relación a su renuncia al PAN. Detrás de esa determinación está el hecho de que no se le garantizó la Diputación Federal Plurinominal que exigía al no ser aún los tiempos de definición. Este es el comunicado oficial de Acción Nacional. Me da muchísima pena, creo que es súper lamentable, súper mezquino ese comunicado y súper falso. Porque, a ver, analicemos los hechos, Javier. Nada más vámonos a los hechos para que no haya que me dijo o le dije, ¿no? Hechos muy concretos. Soy alguien que ha ganado todas sus elecciones de mayoría. Todas. No hay otro perfil así en el PAN del Distrito Federal, bueno, la ahora Ciudad de México. No existe. Tengo, sí, electores, pues no sé si muy generosos, muy pacientes en Miguel Hidalgo, pero he ganado todas las elecciones a las que me he presentado. El año pasado gané una elección internacional. No le tengo miedo a competir y lo he demostrado en toda mi trayectoria. Esos son hechos. Yo no estoy buscando pleitos por ser una plurinominal o por un cargo. Quienes han destrozado en gran parte la moral del PAN y por eso hay mucha gente saliendo es la dirigencia actual que sí se ha aferrado a las candidaturas y nunca hubo convocatorias a elecciones internas, no hubo tiempo, no hubo transparencia. Bueno, ahí está la historia de Margarita Zavala. Sí. ¿Tú cuándo decides salir del PAN? Pues lo decidí ya, digamos, en estos últimos días. Fue algo como muy rápido. Menos de 10 días, decides. Sí, tuve esta gira de trabajo con hartas horas de avión y lo estuve pensando mucho. No fue una decisión fácil, Javier. O sea, ahí sí, digamos, una es la explicación racional, pero el proceso emocional sí es complejo. Insisto, son 23 años. Hay quienes hoy dicen, no, hombre, pues, no, a ver, en 23 años son vidas enteras. Oye, y la gran pregunta sin duda es cómo Gabriela Cuevas, en esta lógica, como tú dices, nos explicabas las sorpresas de por qué estás bajo la lupa el día de hoy. ¿Quién te dice? Vente a Morena, conoce a López Obrador. Fueron varios. Esa parte también no es una historia, digamos, de un solo hecho, sino como un conjunto raro, entretenido, divertido y muy formativo. En el Senado, muchas de mis reformas, muchas de mis propuestas que tienen que ver, sobre todo con las de derechos humanos, las he trabajado, pues, evidentemente, con colegas de izquierda. Y ahí empecé a tratar mucho más a senadores del PT, los que luego se empezaron a ir a Morena, toda esta reconfiguración que fue sufriendo el PT, PRD, Morenas, y con muchos de ellos empezó a haber como esta empatía y a ver, platícame más y generas amistad. Y cuando generas amistad, pues, digamos, la forma de ver a la otredad ideológica es muy distinta, ¿no? Claro. Y por otro lado, otra experiencia que fue muy, muy viva fue la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ahí presidí la Comisión de Alcaldías y la principal alianza que realicé fue con Morena. Con Morena encontré un modelo de cómo diseñaríamos las ahora futuras alcaldías de la Ciudad de México. Pero no va a ser de Morena. No me voy a afiliar, al menos en un principio. Ya veremos si lo me convencen, o sea, que no quede aquí como él nos dijo que no se iba a afiliar, o sea, no hay nunca. A ver, me gusta esa palabra, a ver si me convencen. ¿Te convenció López Obrador? Sí, fíjate que esa es una muy buena pregunta, sí. Tuve una reunión hace unos días con él y me sorprendió muchísimo. Aprendí mucho, entre otras cosas, a que a veces pues juzgamos al personaje público más por lo que escuchamos, por ideas preconcebidas, por brutos, no hay por otra cosa que decirlo. Y conocerlo fue completamente diferente. Me encontré una persona muy alegre, muy sencillo, con un gran conocimiento de nuestro país, que lo ha recorrido, bueno, lo sabemos, cualquier cantidad de ocasiones, y con ideas muy claras de por qué su apuesta, por qué está ahí, por qué este movimiento, por qué hacerlo plural. Y sí, me convenció. Híjole, qué difícil, ¿no?
O sea, qué difícil por la historia que traen, justamente. Ha salido, por supuesto, este video de 2005, cuando tú estabas en contra de López Obrador, como una voz crítica. Pero fíjate que leí algo muy interesante de Pepe Merino, hoy, que me cambió un poco la visión de decir, bueno, ¿y es válido a través de los años cambiar o no cambiar de una línea o no ser coherente? Me llamó la atención, por supuesto, esta reflexión que hizo a través de Twitter, decir, bueno, ¿qué tan válido es o qué no tan válido es? Había también visto críticas tuyas contra López Obrador en 2012, por ejemplo, un poco más para acá, no tanto, hace 13 años. Entonces, bueno, pues es extraño cómo cambia tu percepción de un político hasta que lo conoces. O sea, eso tú crees que fue lo determinante, conocerlo. Yo creo que mucho conocer a personas como de su entorno. Te digo, esta parte de mis compañeros senadores, sobre todo las diputadas constituyentes, eso fue fascinante. Fue una experiencia como muy nueva, muy refrescante. Y por otro lado, sí, sin duda fue determinante conocerlo y tener la posibilidad de platicar. Ahora, sobre esta reflexión que comentas de Merino, yo creo que hay algunas cosas que no hemos acabado como de valorar en términos tanto nosotros mismos como de lo que esperamos de la agenda pública. Y me parece un derecho más que válido, el derecho que tenemos todos a cambiar de opinión. Sí. Hay gente que decide en mucho menos de 13 años, que decide que se quiere divorciar, y no porque haya habido una infidelidad, sino porque cambiaron los proyectos. A la gente le molesta y lo sabes, ¿no? Sí, pero por eso creo que también hay que hablarlo con mucha apertura. Hay gente que decide cambiarse de trabajo. Hay gente que decide, a la hora de ir a votar y que le dan 6 boletas, votar todo por diferentes partidos. Sí. Creo que hemos perdido ese espíritu democrático, que es estrictamente propio de un régimen democrático, que es a tener opiniones, a expresarlas y a poderlas cambiar. Es muy innato, somos seres humanos y es un sistema democrático. Bueno, ¿tú conoces a Mid? Conozco a Pepe Mid. Es que no vaya a ser que te convenzan el próximo mes José Antonio Mid, si es que lo conoces. Y tendrá que volver a pasar por estos escándalos. Digo, es que la verdad, Gabriela Cuevas, pues claro que sorprende esta decisión. Es parte, por supuesto, de la manera en la que se mueve la política nacional. Será interesante ver hacia dónde se dirige esta apertura. ¿Por qué? Bueno, pues porque acompañada, por supuesto, de tu llegada viene Cuauhtémoc Blanco también, por ejemplo. Y yo creo que van a llegar más panistas. Yo en eso sí estoy segura. ¿Sí hay un éxodo panista? Ya lo vemos. A ver, yo no soy la primera que decide emprender un camino distinto. Ahí está Margarita, está Luisa María Calderón. ¿Y ves más panistas en Morena? Creo que sí se van a ir más. Lo que me ha pasado también entre ayer y hoy, entre las muchísimas diferentes, diversas reacciones, sí también hubo panistas que me escribieron diciendo, oye, pues igual y me animo, o sea, sí, qué valiente decisión, ¿por qué lo pensaste? Pues igual y tienes razón y habrá que abrir opciones, no estoy encontrando en el PAN lo que sueño. Y yo creo que también los políticos, y más en un sistema de partidos hoy tan deteriorado, tan raro como el que tenemos, creo que se vale luchar por lo que uno sueña. Y a mí lo que me gustaría mucho poder entregar el 1 de julio es un buen trabajo en la campaña de Andrés Manuel, poder trabajar activamente en ese movimiento y seguirlo enriqueciendo de pluralidad, de inclusión, de lograr que sí se vuelva ese espacio de reunión de los mexicanos. ¿Te sientes cómodo estando al lado de Cuauhtémoc Blanco, del nieto del Bester Gordillo, tal vez de la llegada de varios del Partido Verde a Morena? Tendré que aprender de fútbol, que es así, hasta hoy la debo completa, no entiendo nada de fútbol, pero pues creo que todos los partidos tienen gente que pudiéramos estar percibiendo de muchísimas etiquetas. Me gustaría también ahora en esta nueva etapa darme la oportunidad de conocerlos, de discernir, de saber qué hay en las personas, no hacer juicios a priori y también de empezar con mucha humildad en un lugar nuevo, empezar a trabajar y ganarme la confianza de la gente que ha estado muchísimos años en Morena y en este movimiento. Bueno, pues es la voz de Gabriela Cuevas, senadora, en este día de toma de decisiones. Interesante todo lo que nos dice. Ya veremos a ver si encuentras en Morena un debate interno amplio, si no se toman decisiones unilaterales. Ya nos contarás en los próximos meses. Ya platicaremos. Bueno, pues Gabriela Cuevas, gracias por estar esta noche por acá. Al revés, muchísimas gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias, Gabriela.